Hay un mover que viene del Señor, es un mover de adoración, salvación y vida eterna. Hay un mover que es el poder de Dios, es una revolución, es Jesús moviéndose hoy aquí. Dios está aquí, se mueve aquí, una atmósfera de libertad llena este lugar. Dios está aquí, se mueve aquí. Hay armonía en su iglesia hoy, unidos en su amor, se mueve aquí. Hay un mover que viene del Señor, es un mover de adoración, salvación y vida eterna. Hay un mover que es el poder de Dios, es una revolución, es Jesús moviéndose hoy aquí. Dios está aquí, se mueve aquí, una atmósfera de libertad llena este lugar. Dios está aquí, se mueve aquí. Hay armonía en su iglesia hoy, unidos en su amor, se mueve aquí. Oh, 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 el mover de Dios está aquí. Oh, 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 el mover de Dios está aquí. Se mueve aquí. Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, buenas noches, buenas tardes, depende de la hora en que tú me vayas a ver. Y bueno, decidí de una vez grabar este otro video para poderlo terminar ya. Terminamos con esto el libro de Génesis y estamos viendo hoy la tercera parte de lo que es José, el hijo de Jacob, José el soñador. Y bueno, después de que José interpreta los sueños de dos servidores del rey que estaban en la cárcel, uno quedó tan agradecido porque se le iba a perdonar la vida que le dijo José que cuando saliera de ahí, que por favor hablara en el palacio del rey a favor de él, que abogara para que revisaran su caso y que le pudieran dar salida. Pero cuando salió, esta persona que fue restituido a su puesto se olvidó de José. Se olvidó de José por 2 largos años. Esto está en Génesis capítulo 41, versículo 1. Y entonces José languideció en la cárcel por más de 2 años antes de lograr su libertad. Pero José nunca culpó a Dios, sino que continuó sirviéndole. Aprendió, como debemos aprender todos nosotros, que Dios actúa a favor de quienes esperan en Él su ayuda. Y hubo un día cuando Faraón despertó inquieto por un sueño que tuvo. Entonces fue que el copero del rey se acordó de José y le contó al faraón que en la cárcel había un hebreo que interpretaba los sueños y que le había interpretado una vez un sueño y que ese sueño se había hecho realidad. Faraón inmediatamente dio la orden para que trajeran a José y le dijo: yo he tenido un sueño y no hay nadie quien me lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Esto está en Génesis capítulo 41, versículo 16. A lo que respondió José a Faraón diciendo:
no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Aquí vemos la reacción de José y su humildad. Aprendemos que cuando Dios usa los dones que ha puesto en nosotros, nosotros no debemos enorgullecernos y mentir diciendo o haciendo creer que somos nosotros los que hacemos los milagros o las maravillas. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. José al parecer conocía esto de Dios y con sumo respeto dijo la verdad a Faraón. Dijo, no soy yo el que interpreta, pero si Dios quiere, Él te dará la respuesta adecuada a tu sueño. Aprendimos aquí que nunca seremos favorecidos si dirigimos los reflectores hacia nosotros mismos. Los hombres y las mujeres de Dios entendemos y proclamamos con entusiasmo que Dios es la verdadera fuente de toda sabiduría y de todo éxito. Luego comenzamos a ver los hermanos de José que vinieron a Egipto a comprar alimentos. Esto está en Génesis capítulo 42, versículo 5. Dice que Dios se valió de una hambruna para reunir a la fracturada familia de Jacob. Lo que nosotros vemos como desastres, Dios lo puede usar para el bien. Los hermanos de José no lo reconocieron. ¿Quién iba a pensar que su hermano José ahora era el segundo de Faraón y de todo Egipto el que gobernaba? Pero José les tiende una trampa para que trajeran a su hermano menor Benjamín. Imaginemos a José que tenía tantas ganas de ver a su hermano y al ver que sus hermanos no lo habían reconocido, puesto que los hebreos pues eran personas de campo, ¿verdad? Eran de lugar rural y José ya estaba en un imperio, estaba como quien dice en una ciudad y aparte los egipcios acostumbraban, como vemos en las películas, a raparse toda la cabeza. El otro día estaba viendo una persona que con cabello se ven de una manera, pero al momento en que los rapan, que les quitan todo el cabello, pues son irreconocibles, o sea, definitivamente cambian completamente su cara, su rostro y se vuelven irreconocibles. Y eso es lo que posiblemente le pasó a José. Los hermanos no lo reconocieron, mas José sí los reconoció a ellos y se acordó de su hermanito Benjamín, que también fue hijo de su mamá Raquel, la amada de Jacob. Y bueno, José tal vez pudo haber pensado, si me han tratado a mí tan mal y me quisieron hasta matar, ¿qué no le harían también a mi hermanito? Y le preguntó a ellos, ¿no? Que si eran todos o tenía algún otro hermano, ¿no? Pero los hermanos de José suplicaron de favor que no trajeran a su hermanito porque José les exigió que lo llevaran o que se quedaba uno de ellos ahí para que lo llevaran. Dicen los hermanos que no podrían ver otro dolor tan grande para su padre, porque le dijeron que su padre era una persona ya mayor y que ya había perdido a un hijo y que lo matarían si también trajeran a su otro hijo, pues es el más pequeño. Con esto José se conmovió mucho y comprobó que realmente sus hermanos estaban arrepentidos de lo que le habían hecho. De regreso a casa, los hermanos no se percataron que José les había devuelto el dinero de los alimentos y al llegar a casa y descubrirlo, le hablaron con temor, pues los podían acusar de robo. ¿Y cómo podrían regresar otra vez a comprar alimentos? Aquí vemos a su padre Jacob, que también ya había cambiado. Dios ya había hecho un cambio en el corazón de Israel. Ya no era el engañador de su juventud, que haría lo que fuera con tal de salirse con la suya.
Dios lo había convertido en un hombre íntegro y honesto para con todos. Hasta el mayordomo de José reconoció el papel de Dios en lo que habían recibido los hijos de Jacob. Aunque tal vez este sirviente era un egipcio que adoraba las deidades de la región, ahora había sido influenciado también por José, el hebreo, para que creyera en el Dios de Israel, por todo lo bueno que fluía de la fiel relación de José con el Señor. Entonces es muy importante, chicos. Recuerden que siempre hay ojos mirándonos, siempre hay ojos mirando nuestra vida, a nuestro alrededor, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y comenzando por nuestra familia. En la mañana platicaba con unas señoras que nosotros podemos dar muchas instrucciones a nuestros hijos, pero si nuestros hijos no ven que nosotros lo que predicamos es lo que vivimos, pues entonces ellos van a buscar otro punto de referencia y desgraciadamente muchas veces se equivocan por ser jóvenes y ponen su mirada en otras personas que no les van a dejar un buen ejemplo, ¿sí? Entonces eso es muy importante saberlo, que estamos aquí como hijos de Dios para mostrar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a un mundo, ¿verdad? De la verdad de Dios. Dios nos pide que tengamos un espíritu perdonador también. El saber que únicamente Dios tiene el control de todo lo que pasa nos deja libres para poder perdonar, ¿sí? Entonces tenemos esa esperanza, chicos, así como vemos en la Biblia que Dios cambia a las personas. Era lo que también platicaba con una señora porque decía, bueno, pero si yo le entrego la vida a Dios, ¿va a cambiar mi vida? Digo, definitivamente sí, pero no de un instante para otro, porque Dios no es un genio de la lámpara de Aladino que en un instante va a cambiar la vida. No, lo puede hacer, sí, porque Él es Dios y no hay nada imposible para Él. Pero el Señor prefiere que lo vayamos conociendo y que poco a poco nosotros, juntamente con Él, caminando juntos, podamos ir cambiando todo. Por eso dice el Señor que su yugo es fácil y ligera, es su carga. Que dejemos todo yugo del mundo, todo yugo de todo aquello que nos lastima y que soltemos esas cargas y solamente nos quedemos con el yugo del Señor. Yugo en la antigüedad, como muchos de ustedes ya lo sabrán, era un instrumento que unía en el cuello a otro animalito para sembrar, para el área de la siembra. Ahorita pues ya se utilizan los tractores, pero en la antigüedad se usaban dos animales, ya sea dos burros, creo, o mulas, no sé si era burro o mula, o también dos bueyes, ¿verdad? Y eran esos animales fuertes para mover la tierra, abrir los surcos para que después el campesino sembrara, ¿verdad? Entonces Dios nos habla de esa manera, que llevemos su yugo, porque es ligera su carga. Entonces eso es importante saberlo. Génesis 46:1 nos dice que Israel vino con todo lo que tenía a donde tenía un altar a Dios. Y ahí ofreció sacrificios al Dios de Abraham, al Dios de Isaac su padre. Y Dios le habló en visión de noche y dijo que no tuviera miedo al descender a Egipto. Le dijo Dios, porque ahí haré de ti una gran nación. Cuando Dios va delante de nosotros, no debemos de temer regresar a convivir con las personas del mundo, pues Dios tiene propósitos para todos. Es muy hermoso convivir con las familias cristianas y sobre todo si ya tienen muchos años caminando con el Señor. Pero Dios también quiere que vayamos por los perdidos, no le han entregado la vida a Jesucristo. Dios quiere que vayamos a hablarles de Dios, a hablarles de Jesús, para que si acaso ellos pudieran
creer y pudieran decidir entregarle su corazón a Jesús. Dios nunca pide que nos sentemos y esperemos ociosamente su venida. Él quiere que trabajemos en su obra, que amemos a las personas tanto para ir por ellas al mundo. Dios siempre está trabajando. Su Espíritu Santo aún trabaja en estos días en el corazón de todas las personas para que en el tiempo de Dios podamos dar el Evangelio, que es la palabra de salvación para las personas, y que ellas lo acepten abriendo su corazón para que Dios habite y reine en sus vidas. Dios quiere que confiemos plenamente en Él y al obedecerle tendremos mucho éxito en todo lo que emprendamos. Génesis capítulo 46, versículo 4, dijo Dios a Israel: yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver un día a tu tierra. Una vez que escuchó la promesa de Dios que él iría con él y un día volvería a su tierra natal, Israel encontró fuerzas para hacer algo difícil, que era dejar su tierra. La palabra de Dios se convierte en un ancla inconmovible en los tiempos de tormenta. Aquí nos podría saltar una pregunta, chicos. ¿Por qué Dios no responde más rápidamente mis oraciones? Génesis 45, 25 al 46, 4, lo pueden leer ustedes en su casa. Aquí nos habla que si Dios sí oye nuestras peticiones y nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Entonces, ¿por qué si nos ama tanto, tarda tanto tiempo en responder a algunas de nuestras peticiones más urgentes? Y la Biblia nos expone 8 razones por las cuales consideramos que probablemente Dios no nos responde. Número 1, por nuestras dudas. Si nosotros al hacer una oración de petición a Dios, dudamos de que Dios nos quiera responder, porque esa es la respuesta común de que a veces las personas me dicen, ¿me puedes ayudar a orar? Tengo tal problema. Y lo primero que yo hago, les digo, ¿tú crees que Dios puede ayudarte? Y ya la persona se afirma y dice, sí, sí creo, ¿verdad? ¿Crees que quiere ayudarte? Porque una cosa es de que pueda y otra que quiera. Y la persona se queda ahí pensando y dice, no sé si Dios quiere, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener la fe, como dice la Biblia, que siempre hay un sí y un amén de parte de Dios cuando nosotros le pedimos algo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el Señor está dispuesto a darnos, pero tal vez no es en nuestro tiempo o no es como nosotros esperamos, porque Él siempre va a ver lo mejor para cada uno de nosotros. Sin embargo, tenemos que quitar esa duda, ¿sí? Entonces, no responde rápidamente. ¿Por qué? Porque dudamos de que Él quiera. Entonces, sí creemos que Él puede, pero muchas veces dice, bueno, pues a lo mejor no quiere eso para mí. Y ahí entró la duda y ya se rompió, ¿no? Esa comunión con el Señor. Entonces, el Señor sí quiere. Dios quiere que confiemos en Él, que vayamos a Él con nuestras necesidades, sin dudar de su amor, poder y provisión para nosotros. Por favor, lea y medite las siguientes citas bíblicas. Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 8. Recuerde que con fe todo es posible. Marcos 9, versículo 23. Segunda causa por la cual pensamos que Dios no responde rápido a las oraciones. Puede ser porque nuestros intentos son de manipulación.
Esto es muy importante, chicos. A veces por salirnos con la nuestra, tratamos de convencer a Dios poniendo una carita de teatro, ¿no? Una mascarita de esas bien puestas de tristeza y de, así como los niños cuando quieren algo, ¿no? Papá, por favor, mira, tengo mucha hambre. ¿Me puedes permitir ir a la tienda? Y me das dinero para ir a la tienda. Y tú le dices, tienes mucha hambre. Déjate, preparo una sopa de verduras. Y el niño dice, no, yo había pensado en unas galletas, ¿verdad? O en unas papitas. Entonces, así mismo también nosotros cuando nos acercamos al Señor, a veces vamos con nuestra carita, con una bonita máscara, tratando de convencer a Dios que nos dé algo, ¿verdad? Que para nosotros es muy importante, así lo consideramos, pero que para Dios ve que no es el momento de ello, ¿sí? Entonces, si intentamos controlar o manipular a Dios, no debemos esperar respuestas a nuestras oraciones. El Señor es dueño de nosotros y nosotros solo somos sus hijos, ¿sí? Primera de Samuel nos enseña en el capítulo 13, versículo del 9 al 14, ¿sí? Así le enseñó, creo que fue Elí, el sacerdote, a Samuel, que estaba pequeño, de cómo debía de dirigirse al Señor cuando el Señor le hablara, ¿sí? Entonces, esa es otra de las razones. Otra puede ser, la número 3, es la motivación errónea de nuestras oraciones. Ni las peticiones egocéntricas, ni las tenidas con malas intenciones para algo, recibirán respuesta. Dios se niega a ser parte de nuestras concupiscencias o maquinaciones que pudieran perjudicar a otras personas. Esto está en Santiago capítulo 4, versículo 3. Entonces, no, el Señor dice, no, no cuenten conmigo para hacer una travesura, para hacer alguna situación que no deben de hacer, no cuenten conmigo. Entonces, esas oraciones tampoco el Señor las responde. Cuarto punto, nuestra desobediencia. Nuestros pecados pueden hacer que Dios retenga su mano de misericordia. Esto está en Salmos 81, versículo 10 al 12. Si desobedecemos sus mandamientos y rehusamos arrepentirnos, abandonará a la testarudez de nuestro corazón y nos retirará su favor y esperará hasta que estemos dispuestos a enfrentar nuestro pecado para arrepentirnos y responderle, ¿sí? Entonces eso es también muy importante, chicos, que hay que estar revisando si estamos dentro de la voluntad de Dios o cuál motivación tenemos, el de repente el no obedecer al Señor, ¿sí? ¿Por qué razón? Y el Señor es fiel, Él te muestra. Y mientras nosotros no nos arrepintamos, no contaremos con Él para que Él nos dé esas bendiciones o ese favor, esa respuesta a las oraciones que estamos pidiendo. Muchas veces escucho también a personas que dicen, ora tú porque a ti Dios sí te escucha. Y yo digo, pues es lo mismo que te escucha a ti porque tú también eres su hija o su hijo. Pero ellos definitivamente se ponen coloraditos y así como que dice uno, bueno, pues seguramente andan en pecado. Porque dicen, no, pues tengo temor de acercarme a Dios y sé que no me va a escuchar. ¿Por qué? Porque no se quieren arrepentir, ¿verdad? Entonces, no se vale ni vivir de la fe de otros, ni tampoco pedir oración a otros si nosotros también podemos acercarnos. Solamente cuando hay una necesidad muy grande donde no puedes sola, porque hay situaciones de verdad que se necesita el apoyo de toda la congregación. Pero para cualquier situación sencilla, nosotros podemos. Para eso vino el Señor Jesucristo,
para quitar el velo que se interponía entre Padre Dios y nosotros, ¿sí? Entonces podemos entrar, dice la Biblia, hasta su trono de gracia y esperar ese oportuno socorro en cada necesidad. Ahora también tenemos la promesa de Jesús que dice que todo lo que pidiéramos o en oración creyendo que Él lo haría, que se lo pidamos a Él y Él lo haría. Entonces, en su nombre, nosotros pedimos y si está dentro de su voluntad, Él no lo da, ¿sí? Otro motivo por el cual no puede contestar Dios una oración es por nuestra falta de responsabilidad. No podemos esperar que Dios recompense a una persona perezosa o negligente. Proverbios 19:15 dice que el Señor tiene trabajo en qué ocuparse y nosotros también tenemos el nuestro. Entonces, hay un dicho en el mundo que es un invento porque la Biblia no dice eso, pero lo he escuchado muy seguido en personas que dicen, es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad? Y no, la Biblia no ha encontrado ningún versículo en estos 20 años donde diga eso. Pero lo que sí dice es Proverbios 19:15, ¿no? Que el negligente o el perezoso no alcanzará nada. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer nuestra parte. Dios, dice la Biblia, que Él hace lo imposible, pero nosotros tenemos que hacer lo que es posible. Entonces, una vez escuché a un predicador que dijo eh, que cuando es posible para ti, que Dios no interviene, te deja que tú lo hagas porque tú lo puedes hacer. Pero cuando para ti es imposible algo, es cuando Dios entra a ayudar, ¿sí? Es como si tú ves a un niño que él ya camina, que él ya se mueve por toda tu casa y te dice, quiero una fruta. Y tú le dices, ve al frutero, ahí está en la mesa, puedes tomar una fruta, la que gustes. Y el niño dice, no, no, yo quiero una fruta, yo quiero una fruta. Entonces tú ves que el niño sí puede ir por la fruta, pero no quiere ir por la fruta. Quiere que tú se la lleves, ¿sí? Entonces Dios nunca malcría a un hijo. Eso ya lo tengo bien seguro. Nuestro Dios es un padre bien recto y Él es un padre que educa y educa bastante fuerte. Entonces a Él no lo puedes convencer ni con lloriqueos, ni con manipulaciones, ni con nada. El Señor es recto y Él lo que dice, dice. Y eso nosotros tenemos que obedecer porque le debemos respeto, ¿sí? Y bueno, punto número 6. El rechazo al método que Dios tiene para ti. Eso también puede atrasar una respuesta de oración. No hay que rechazar la forma como Dios suple nuestras necesidades solo porque no encaja en nuestras expectativas o criterios. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 8 al 14, nos cuenta la historia de un capitán de la guardia del rey sirio que le salió lepra. Se llamaba Naamán y estuvo a punto de rechazar el método que Dios le dio al profeta Eliseo para que se sanara. A veces la soberbia es tan grande en algunas personas que dudan de las cosas de Dios, o sea, dudan de que, por ejemplo, alguien diga, pues sería bueno que fueras y pidieras perdón, por ejemplo, o sería bueno que ayunaras en este caso, o que, no sé, cualquier cosa. Y la persona dice, ay, no, ¿qué voy a hacer eso? O sea, no, 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 esa persona está loquita, ¿verdad? Entonces está dudando y se pierden de esa bendición o esa respuesta a su oración por el capricho de no hacerlo. Afortunadamente, si ustedes van a este libro de Segunda de Reyes, al capítulo 5 y leen todo el capítulo 5 de esta historia de Naamán, ustedes van a ver que influyó una muchachita, una sirvienta, influyó para que Naamán obedeciera al profeta. Y el profeta estaba hablando lo que Dios quería que hiciera Naamán.
Entonces, ahí vemos que si esta niña no interviene, ese señor se muere leproso porque no quería hacer lo que el profeta le dijo. Ahora, el otro punto, el número 7, que también es la reorientación de Dios. A veces Dios está en el proceso de redirigirnos o prepararnos para algo nuevo que Dios quiere hacer. Y nosotros pensamos que está tardando el responder la oración porque no nos quiere responder, por ejemplo, o porque no nos conviene lo que estamos pidiendo. Y sin embargo es porque Dios tiene algo nuevo, mejor que lo que estamos pidiendo para darnos, ¿sí? Entonces a Dios le encanta hacer cosas nuevas y maravillosas, y Dios siempre nos da más de lo que nosotros merecemos o de lo que nosotros pedimos. Nuestro Dios es sumamente vasto y Él es muy bueno, ¿sí? Esto lo podemos también ver en Génesis 37, versículo del 39 al 50, o en Isaías 43, 19. En el punto 8, el deseo de Dios de enseñarnos. Esa sería otra de las causas por qué no responde una oración. El Señor está trabajando con nosotros, está enseñándonos. Dios puede querer que nos concentremos en otras cosas, por ejemplo, espirituales y eternas, para que así aprendamos a confiar en Él, o en otras cosas, ¿verdad? Como nos enseña Isaías capítulo 55. Incluso cuando Dios retrasa sus respuestas, nos manda seguir orando, que no dejemos de orar, que seamos persistentes. Mucha gente también dice, no, yo seguramente ya enfadé a Dios de tanto estarle pidiendo porque no me contesta, ¿verdad? Entonces la persona pues se desespera a veces y deja de orar, ¿no? Nos desesperamos y dejamos de orar. Y no debemos de hacer eso, debemos ser persistentes. A veces Dios quiere eso, ¿de verdad lo quieres? ¿De verdad quieres que te responda esa oración? Y hay que estar humildemente acercándonos al Señor. Ahora Él también quiere que confiemos en Él a cada paso de nuestra vida. La oración es un acto de fe, porque cuando oramos estamos diciéndole a Dios básicamente, Señor, tú sabes todas las cosas y lo que yo necesito. Necesito tu dirección, tu fortaleza, tu paz y tu poder, Dios. Dios responde sin falta cuando clamamos así a Él. Y bueno, por fin toda la familia de José se reunió. Esto está en Génesis capítulo 48, versículo 11. Y entonces dijo Israel a José, no pensaba que ya volvería yo a ver tu rostro, le dijo a su hijo José. Y he aquí que Dios me ha permitido no solamente verte a ti, sino también ver a tu descendencia. ¿Por qué? Porque José ya se había casado y ya tenía también 2 hijos. ¿Sí? Dios nos bendice a menudo de maneras que van mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Primera de Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras por humana sabiduría, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Efesios capítulo 3 versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder actúa entre nosotros, chicos? El poder del Espíritu Santo. Dice aquí, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos. Amén.
Por eso es siempre crucial que nos sometamos a sus planes y a sus propósitos para nosotros, chicos. Y Jacob en aquel tiempo bendijo a José diciendo, Génesis 48:15 dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que mantiene desde que yo soy hasta este día. Cuando Israel dijo, el Dios que mantiene desde que yo soy hasta este día, proclamó que todo lo bueno que tenemos procede de su mano y de su gracia. Ahora bien, cuando Israel murió, los hermanos de José temieron que éste tomara venganza en ellos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Al mirar su vida en retrospectiva, es decir, lo que había vivido incluso en los momentos dolorosos, José comprendió que Dios había estado en todo momento en control de su situación. No le había sucedido nada fuera del divino plan de la voluntad de Dios. Del mismo modo, cuando usted le pertenece a Dios, cualquier adversidad que pueda experimentar sigue estando sujeto al poder de Dios y a la gracia de Dios. Él nunca deja de estar a cargo de su vida, nunca pierde su autoridad sobre usted, ni sobre las circunstancias que lo están afectando. Siempre tiene Dios el control. Por lo tanto, usted puede entender que a veces Dios permite que la adversidad llegue a su vida, pero tenga toda su confianza en que Dios usa siempre la adversidad para cumplir sus propósitos en su vida. Los estudiosos en la Biblia concuerdan que José fue un tipo de Cristo en la antigüedad, que había nacido y sido preparado por Dios para la salvación de su familia, que posteriormente sería el pueblo de Israel, de donde nacería el Salvador de toda la humanidad. Israel profetizó que el Mesías Jesús vendría del linaje de Judá y que sería rey y juez de toda la tierra. Eso es lo que representa la cruz, chicos. La cruz representa, la cruz de Cristo representa justicia para el pecado y también salvación, ¿sí? Para toda la tierra. ¿Por qué Dios trasladó a su pueblo a Egipto? Ahí es una pregunta interesante porque estaban en una tierra propia. Esa tierra que Dios le había dado a Abraham, le había costado bastante trabajo y ahí estaba criándose toda su familia. ¿Y por qué los saca de ahí? Los lleva a una tierra que no es de ellos y luego Egipto, que era un lugar tan idólatra, tan feo, ¿verdad? A comparación de lo que eran los hebreos. Entonces vemos aquí lo que dice, vamos a ver. Dice, ¿por qué Dios trasladó a su pueblo a Egipto? Para preservar la limpieza del linaje. Fíjense qué cosa tan tremenda. El pueblo de Egipto era un pueblo muy místico. Creían en seres de otras galaxias que los visitaban a menudo y tenían muchos dioses a los cuales hacían muchos rituales. Y el pueblo de Israel era simplemente un pueblo de pastores, de ovejas, pero también personas muy inteligentes y muy trabajadoras, muy diligentes, que rápido aprendieron todo lo relacionado con los avances científicos de Egipto, respecto a la agricultura, respecto a la medicina, respecto a la arquitectura. Pero para los egipcios, el pueblo de Israel eran personas sucias y abominables por el trabajo que desempeñaban, por lo que evitaban casarse con el pueblo de hebreo. Y esto es lo que Dios sabía, que por 400 años los hebreos se iban a mantener sin mezclas genéticas,
con personas del mundo. En contraste a los turbulentos años de Jacob y de José, los últimos 17 años de Jacob en Egipto fueron apacibles. La Biblia abunda en historias de hombres y mujeres que tomaron tan en serio su fe en Dios que estuvieron dispuestos a ser encarcelados y aún martirizados por lo que creían. Por ejemplo, José, el profeta Jeremías, el profeta Daniel, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, y solo por mencionar algunos, porque hay una multitud de santos anónimos que aparecen en el salón de la fe en Cristo. Esto está Hebreos 11:36. Ahí está el salón de todos los que creyeron en el Señor, que tuvieron fe para hacer cosas tremendas. Y actualmente aún hay un sinnúmero de personas, chicos, muchos Josés, muchos Danieles, muchos Pablos. Nunca olvidemos orar a Dios por estas personas, porque son muy atacados por el enemigo. A Egipto la Biblia dice que llegaron con Israel alrededor de 70 personas y en 400 años salieron de Egipto más de 2 millones de personas sin contar mujeres y niños. Por eso el faraón le tenía tanto miedo a los hebreos, porque las mujeres eran buenas para tener hijos. Muchos niños tuvieron. Entonces, por eso hubo situaciones muy difíciles que vamos a comenzar a ver en el próximo estudio, donde comenzábamos a ver el libro de Éxodo, que es la salida de Egipto. Tanto Israel, el patriarca Jacob, al que Dios cambió el nombre, bendijo y profetizó sobre toda su descendencia. Así debemos de hacer nosotros también con toda nuestra familia, con todos nuestros hijos, nuestros nietos, a nuestros bisnietos, tataranietos, a todos. Hay que hablarles bendiciones sobre sus vidas. José alentó a sus hermanos recordándoles que Dios cumpliría su pacto y que los haría volver a sus descendientes a la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado a sus antepasados. Y Dios siempre cumple sus promesas. Oremos. Padre Celestial, mil gracias porque cada una de tus palabras son benditas para todos nosotros. Yo te doy gracias por tu amor y por tu comprensión en todas las cosas de mi vida. Muchas gracias por habernos dado a tu único Hijo, a Jesucristo, y que ahora podemos estar seguros de que nos llevas hacia la tierra prometida. Contigo estaremos para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, no me puedo despedir sin antes darle la oportunidad a alguien que nunca le haya entregado la vida a Cristo. Es el momento de tomar esa decisión. Si este día tú quieres entregar tu vida a Dios, por favor, repite esta corta oración conmigo. Dile así, dile, Señor, en este día reconozco que soy pecador y que sin ti no tengo salvación. Sé que en la cruz llevaste los pecados de toda la humanidad y que por tus llagas ahora somos curados. Hoy decido entregar mi vida a Jesucristo, mi Señor, y declaro que lo acepto como el dueño de mi vida para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta pequeña oración, nosotros le llamamos la oración de fe, la oración del pecador. Es una oración donde reconocemos que sin Dios no somos nada y que cuando aceptamos al Señor decidimos seguirlo, decidimos conocer más de Él, decidimos de que Él tome el control absoluto de nuestra vida. Y créanme que después de 22 años que tengo de haber entregado mi vida a Jesús, nunca me he arrepentido porque ha sido la mejor cosa que yo he hecho en toda mi vida.
Y ha habido cambios, sí. La Blanca de hace 22 años no hay ni sombra. La persona que soy ahora y espero ser mejor cada día hasta que Dios decida llevarme a su presencia. Y yo sé que eso lo va a hacer mi Señor porque Él es el que trabaja con cada uno de nosotros. Así es que, pues que Dios les bendiga. Espero que les hayan gustado estos estudios y recuerden que ya vamos a comenzar otro libro muy interesante también, que es el libro del Éxodo. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.